Rol, Padre Señor, de este tiempo, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo pido. Amén, amén. Amén. Han acercado, abocado en esta mañana a esta vigilia. Espero de que en el transcurso de esta vigilia hayan aprendido algo, ¿verdad? Es el propósito que tenemos, ¿verdad? A pesar de las experiencias que nosotros, cada uno de nosotros hemos tenido en el Señor, y la hemos compartido, ¿verdad? La idea es que enseñarte, decirte de que Dios no te dejará nunca huérfano solo, como lo ha prometido en su palabra, siempre está con cada uno de nosotros. Esta vigilia tiene como por tema, por título, Dios estaba o está en este lugar y yo no lo sabía. Fue el caso de este hombre, este patriarca, como lo fue Jacob, cuando huía de su hermano Esaú. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Él estaba huyendo ya que Jacob era un hombre habilidoso. Yo lo pude notar así, habilidoso, y él engañó en cierto modo, hermano, en cierto modo, porque yo en realidad difiero mucho de esta palabra de engaño, porque la palabra del Señor dice que en una ocasión Jacob se encontraba realizando un potasio, o sea, estaba realizando un guisado, ¿verdad? Y su hermano Esaú se encontraba cazando, estaba en el monte. Pero dice que Esaú, cuando regresa cansado, sediento, hambriento, fue hacia donde estaba su hermano Jacob, y le dice a su hermano que le diese de esa comida, de ese potasio. En cambio, Jacob le dice a Esaú, hagamos un trato, hagamos un negocio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Él no lo obligó, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Le dijo, hagamos un negocio. Tú véndeme la primogenitura por una taza de potasio, por una taza de grano. Fue un negocio. Creo que Saúl estaba bien grandecito en ese tiempo, en ese momento, ¿verdad? Y así fue. Él dijo, Saúl con su propia boca, hermano. Con su propia boca, ¿para qué? Yo necesito la primogenitura, si de igual voy a morir, ¿verdad? Él no le importó ese momento para decir estas palabras tan importantes, el renunciar a su primogenitura por una tacita de granos. Jacob no lo engañó, él, eso es otra cosa, él me engañó, no, te dejaste engañar, te dejaste robar. No es, le echan la culpa a Jacob, pero resulta que hubo un negocio allí. Y entonces puedo notar de la habilidad de Jacob. La madre, bendito sea el nombre del Señor, toma a este hijo y le dice, wow, tu papá va a entregarle la herencia al otro hijo de Esaú. Y entonces la madre amaba mucho más, en este caso a Jacob, y el padre amaba mucho más a Esaú. Y Jacob se deja llevar por la orientación de la madre y obtiene la bendición de su padre Isaac. Entonces yo verdaderamente difiero de esta palabra, de este usurpador, aunque el nombre lo significa así. Por eso que el Señor le cambia este nombre a este hombre de usurpador como Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que él estaba huyendo de su hermano Esaú cuando, ya cansado, queda dormido allí, toma aquella piedra y la coloca como almohada y tiene este gran sueño, ¿verdad?
este poderoso sueño, esta poderosa revelación que el Señor le emite a él, y él puede ver esta escalera enorme que llegaba desde la tierra hasta el cielo, esta comunicación en la cual Dios usaba allí entre el cielo y la tierra, y él tuvo mucho miedo. Yo, wow, este lugar es demasiado terrible. Este no es otra cosa que la casa de Dios, puerta del cielo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Lo que yo te quiero hablar hoy, quiero hacer un poco este mensaje, darte un pequeño mensaje acerca de no dejar morir tu sueño y luchar por ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Jacob, él huyó de su hermano, pero quizás no fue porque le tenía miedo al hermano, solo que no quería hacerle daño a su hermano. Era su hermano, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, porque puedo conocer que Jacob era un hombre instruido, un hombre temeroso de Dios. Era un hombre instruido y temeroso de Dios, ya que fíjense que él pudo valorar la primogenitura cuando comienza a hacer negocio con Esaú y dice: véndeme la primogenitura. Por algo será, ¿verdad? Por algo será. Y otra cosa que es el valor que le dio este hombre a la bendición de su padre antes de morir. Este hombre estaba instruido por su madre y por su padre también. Por su padre también. La palabra allí también lo dice, que el padre aconsejó a Jacob, le dio instrucciones, tanto como a Jacob como a Esaú. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que este hombre hizo un juramento ante Dios. Le dijo al Señor que si lo llevaba con bien, si suplía sus necesidades, bendito sea el nombre del Señor, él allí establecería esa casa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces, no dejes morir tu sueño, lucha por ello. Él huyó con tal de no hacerle daño a su propio hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Él huyó por eso. Y dice la palabra de Dios que así es Jesús. Jacob era el segundo, pero la primogenitura, recuérdense que hablamos acerca de un término espiritual, y para Dios esto es prioridad, tu palabra. Y Esaú renunció a su primogenitura, dio la palabra de renuncia a Jacob, por lo que entonces Jacob obtuvo esa gran bendición que le correspondía, le pertenecía a Esaú. La bendición le pertenecía a Esaú, pero fíjense todo cómo sucede, ¿verdad? Cuando tú menosprecias la bendición del Señor. Dice la palabra de Dios, así es, correcto. Dice la palabra del Señor que si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho el Señor te ha de poner. Ellos desde pequeños sí tenían ese, me agrada mucho esa parte, porque fíjense que Jacob no era cualquier persona, era una persona demasiado brillante. Yo me imagino cuando la hermana Lupita contaba su testimonio de lo tremendo que era ella, ¿verdad? Y yo allí me fui hacia Jacob, porque él desde el vientre de la madre luchaba, peleaba allí por su bendición, peleaba ahí por salir de primero. Wow, hermano, esa lucha venía desde el vientre de la madre. Santo es el Señor. Entonces, no dejes morir tu sueño. Bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos 13:6 dice: de manera podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayuda, a mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Jacob emprendió su viaje, se dirigía hasta un familiar, se dirigía hasta allá para reservar su vida, para preservar su vida allí, para que se cumpliese esa gran bendición en la cual Dios le había prometido a él.
a través y usando la boca de su propio padre. Bendito sea el nombre del Señor. Él traía la secuencia desde Abraham porque Dios le dio aquella promesa a su abuelo Abraham de ser, bendito sea el nombre del Señor, una gran multitud. Recordemos que el Señor cuando llama a Abraham, le dice, bendito sea el nombre del Señor, que su descendencia sería como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Luego asimismo también le da aquella promesa a su hijo Isaac y también secuentemente le da la promesa a Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. Y desde allí comenzó a hacer la transformación desde Jacob. Porque dice la palabra de Dios que después que este hombre estuvo allá donde su tío Labán, trabajando allí, más de 14 años duró Jacob trabajando, él regresó. Cuando él regresa, ya regresa fortalecido, hermano. Una gran cantidad de hijos tenía allí, venía con sus 2 esposas, venía allí con las criadas, venía allí con un gran ganado, hermano. Venía ya prosperado, ya venía bendecido por parte de nuestro Señor. Ya se estaba cumpliendo lo que el Señor le había prometido a este hombre. Entonces dice la palabra de Dios que de manera que no podemos decir, por lo menos, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Este hombre salió confiado y así bendecido regresó este hombre Jacob. Y digo que este hombre no era que le tenía miedo quizás a su hermano por lo que él había hecho, sino que no quería hacerle daño. Por la estrategia que este hombre usó cuando venía de regreso. Cuando venía de regreso a esa casa a tener ese encuentro con su hermano Esaú, la estrategia que hizo este hombre de enviarle esa gran cantidad de regalos, de ganado, ¿verdad? Dice la palabra que cuando Jacob tuvo el encuentro con su hermano Esaú, él se humilló, él se arrodilló ante los pies de su hermano. Yo soy tu siervo. ¿Y ellos quiénes son? ¿Quiénes son esa gran gente, esa gran familia? Ellos son tus siervos también. Mi esposa, mis hijos, tus siervos. Y eso fue un encuentro tan hermoso como Esaú abrazó a su hermano Jacob. Era su único hermano. Qué gran bendición allí, ¿verdad? Y comienza a cumplirse la palabra así como se cumplió con Jacob, se cumplirá contigo. No sé qué es lo que el Señor a ti te ha prometido. No sé cuál sea el propósito que Dios tiene contigo. Pero como lo he dicho, así cuando David fue a reclamar a su familia, fue a rescatar a su familia, hubo una gran cantidad que quedaron en el camino, no pudieron seguir. Pero cuando él viene de regreso, pudo compartir lo que tenía, lo que había rescatado allá con esas personas. Así Dios tampoco te va a dejar solo, te va a dejar huérfano. El Señor siempre estará pendiente de ti. El Señor siempre te cuidará. Dice la palabra del Señor que Él no ha venido para condenarte. Él ha venido para que tú puedas tener refugio en Él, para que tú puedas continuar tu vida, pero en Él, para que Él pueda salvarte. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso ha enviado el Señor, Dios Todopoderoso, a su amado Hijo, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Desde el momento en el cual Dios nos formó en el vientre, Él estableció un plan divino para cada uno. Debemos obedecer y mantenernos firmes para que se cumpla su propósito en nosotros. Así como se cumplió el propósito en Jacob, también se cumplirá en cada uno de nosotros. Por lo que no dejes que nadie destruya tus sueños. Debes luchar por ellos. Este hombre Jacob luchó por su sueño. Él luchó desde el vientre de su madre. Este hombre era un luchador. Este era el nombre que tenía que haberle puesto a Jacob. El luchador. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo
que sacrificara a su hijo Isaac, él obedeció. Y Dios llamó a Abraham padre de multitudes y padre de la fe. Aunque no asesinó a su hijo, pero él fue a obedecer a Dios. Él le fue a obedecer. Yo me imagino el sufrimiento de este hombre. Wow, hermano, de asesinar a su propio hijo. Pero ¿quién le dio el hijo a Abraham? Dios. Y él fue a cumplir con el propósito que el Señor le había, con la orden que el Señor le había dado de sacrificar a su hijo, pero el Señor no le permitió tal cosa. Él obedeció y Dios le dio la promesa de ser padre de multitudes y padre de la fe, prometiéndole que su descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Los judíos y los creyentes de muchas naciones árabes de igual modo somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de la fe o descendientes, bendito sea el nombre del Señor, de la manera secular, de la manera porque no podemos olvidar de que los judíos, ellos fueron perseguidos, ellos se distribuyeron por toda la tierra. Ellos salieron y se distribuyeron por toda la tierra, hermanos, hermanas. Así que de una manera u otra, nosotros somos de esa descendencia, de este padre de la fe, de este hombre que le creyó al Señor al punto de dejar su tierra, de dejar su parentela. Asimismo también Jacob, por instrucciones de su madre, él tuvo que irse de aquella tierra solo, hermano. Solo, con lo que pudo tomar allí un botiquín de guerra, lo llamaría para ir para ese camino, buscando a la buena de Dios donde llegar, donde habitar. Pero Dios estuvo con Jacob desde principio a fin. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos enemigos cuando tenemos planes o tenemos sueños en el Señor. Se nos levantan muchos enemigos tales que debemos vencerlos. Bendito sea el nombre del Señor. Esos enemigos nosotros debemos vencerlos. Y uno de esos enemigos que tenemos nosotros para poder cumplir nuestro sueño es la desesperación. Ese es uno de nuestros enemigos. La desesperación. El otro es el desánimo. Otro de esos enemigos es el pecado y el otro es el miedo. Nosotros luchamos contra nosotros mismos. De eso quiero hablarte un poquito. La desesperación, porque muchas veces no vemos rehacerse o cumplirse el sueño que nosotros tenemos en el Señor. Y pasa el tiempo, y pasan los días, y yo no veo nada, Señor. Este sueño, esta promesa que tú me diste, pero yo no veo nada. Jacob pasó más de 15 años trabajando para su tío Labán. Allá estuvo, él se enamoró de aquella hermosa chica. Se enamoró de esa hermosa chica que tenía allí. Pero resulta que él trabajó 7 años por esa hermosa chica. Y cuando llega el momento de la boda, todo oscuro allí en su tienda, le dieron otra mujer que no era por la que él había trabajado. Bendito sea el nombre del Señor. Y él sale a pelear contra su tío y le dice, ¿qué fue lo que pasó? Yo no trabajé por esta mujer, yo trabajé por la menor, no por la mayor. Y él le dice, bueno, tienes que trabajar 7 años más porque nuestra costumbre es que primeramente se case la mayor antes que la menor. Y él así hizo ese trato con ese tío y luchó. Entonces 7 años más, hermano, por ese amor. Y fueron 14 años que él trabajó por 2 mujeres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. 14 años, hermano. Y en ese transcurrir de esos 14 años, el Señor prosperaba a este hombre en todo su trabajo, en todo lo que hacía. Sin desesperación, 14 años. Y recordemos que los años antiguos no son como los de ahora.
las 24 horas se cumplían. Para pasar un día eso costaba, hermano. Hoy no. Hoy un día son como decirle la mitad, como 12 horas, como 14 horas. Hoy transcurre el día demasiado rápido, hermano. Pero para el entonces, para aquel momento cuando Jacob, hermano, sí costaba. Pero este hombre luchó. Este hombre tuvo fe, la esperanza. Y él luchó sin desesperación. Mantuvo allí su fe, mantuvo allí su esperanza en conquistar el corazón de esta mujer, en la cual, bendito sea el nombre del Señor, él lucharía 7 años más. Bendito sea el nombre del Señor, fueron 14 y él continúa adelante. El desánimo, no te debes desanimar, porque si Dios es quien te da la fuerza, es el que te acompaña, es el que te fortalece. Debes continuar adelante confiando en el Señor. Lo ha dado todo por ti. El Señor ha esperado por ti. No sé a qué edad el Señor te hizo el llamado. No sé a qué edad Él te llamó para servirle. No sé a qué edad. Pero recuérdate, quizás naciste en un hogar cristiano o no eres cristiano. Aún el Señor te espera. Aún el Señor mantiene esa confianza de que tú vas a venir, de que tú vas a recapacitar, de entender de que tú necesitas acercarte al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Espera todo este tiempo por ti. Pero hay una cosa que siempre les digo a mucha gente: trata de no tardar mucho tiempo, porque a los talones nuestros tenemos allí a esta muerte, ¿verdad? Que ella no te va a decir mañana vengo por ti o el domingo que viene vengo por ti. No, Él llegó y listo, y te llevó. Tienes ese enemigo allí, ¿verdad? Allí cerca de ti, en la cual tú no puedes dar mucha tardanza de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, arrepentirte y buscarte de su presencia. No juegues con esto, porque el Señor te ama y el Señor tiene allí esa paciencia para esperarte. Pero la muerte es muy desesperada. Ella no te va a esperar, ella no va a quedar allí. Ella te pide a grito y tienes que tener mucho cuidado. Acércate al Señor, asegura tu puesto en Él y de allí en adelante prepárate, bendito sea el nombre del Señor. Así que no te desanimes. El otro es el pecado, debes de tener cuidado y velar, porque el enemigo tratará siempre de engañarte. Él tratará siempre de mentirte y de atraparte allí, porque al tú pecar te detienes, al tú pecar tratarás de salirte, de no continuar por medio del pecado. Pero aún así te digo de que el Señor no deja de amarte. Él aborrece el pecado, pero Él ama al pecador. No por el pecado que comete, porque nosotros somos parte de su creación. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú te arrepientes en este momento, en esta hora, delante de su santa presencia, Dios por su amor, por su misericordia te perdona. Si de corazón tú vienes a Él, si de corazón tú le buscas, Él por su amor, por su misericordia, te perdona, te recibe con sus brazos abiertos. Bendito sea el nombre del Señor. No sé qué pecados has cometido, no sé cómo le has fallado al Señor, pero en Él hay esperanza. Siempre que hay vida, hay esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. El miedo, debes vencer tus miedos. Aunque los obstáculos sean grandes, Dios te dará la victoria. Todos los pasajes de la Escritura, todos los pasajes de la Biblia que están allí plasmados, es para demostrarte a ti el poder que tiene el Señor, para demostrarte a ti lo que el Señor puede hacer contigo. Es para eso, bendito sea el nombre del Señor. Porque estos hombres dejaron huellas. Estos hombres, por lo menos en el caso específico de Jacob, lo llaman el engañador, ¿verdad?
porque hasta su tío allá, Labán, dice que le engañó al tío Labán. No es que le engañó, si tú comienzas a leer bien la escritura te das cuenta de que él trabajó 14 años por Labán y Labán siempre buscaba cómo detenerlo, cómo retenerlo allí porque veía el fruto de Jacob y Dios prosperaba. Entre Labán y Jacob hubo un acuerdo de trabajo porque Jacob le trabajaba y él obtenía un beneficio de su ganado, un beneficio de las ovejas. Y siempre Jacob prefería obtener lo feo, lo malo de la ganancia y resultaba ser que siempre era lo mejor para él. Es que Jacob era un hombre astuto, era un hombre habilidoso y un hombre bendecido por el Señor. Él no que engañaba, hermano, sino que tenía astucia para trabajar, un hombre habilidoso. Santo, es que Dios tiene pura gente avispadita, hermano. Él tiene mucha gente avispadita. Y así tenemos que hacer. Entonces, no tengas miedo, bendito sea el nombre del Señor. Los obstáculos pueden ser muy grandes, pero Dios siempre te dará la victoria. Una de las cosas que te puedo decir cómo debes hacer para realizar tu sueño. Primeramente, debes escuchar la palabra, debes escuchar el mensaje. Debes buscar la presencia de nuestro Señor. Y esta es una de las maneras como tú puedes realizar tu sueño. Porque la instrucción está en la palabra de Dios. Allí está Proverbios, bendito sea el nombre del Señor. Proverbio te da instrucciones. Proverbio te da allí muchos tips en la cual tú puedes seguir la vida. Más tarde hablaré acerca de lo que es la espada. Un significado de lo que es la espada, de lo que es la palabra del Señor, como dice el Señor que una de las armaduras es la espada del Espíritu, cómo usar la espada, bendito sea el nombre del Señor. Pero sí te digo que en la palabra de Dios allí está la solución de todos tus problemas. Allí está la instrucción que nosotros tenemos que seguir, la secuencia para nosotros poder lograr nuestro sueño, buscando siempre el buen consejo. Y el buen consejo lo da la Escritura, la palabra de Dios. Y tomando la mejor decisión, debes de pensar bien las cosas antes de hacerlas y tomar la mejor decisión. Otra de las cosas es que debes pagar el precio. No a todo el mundo le gusta pagar el precio. Jacob tuvo que pagar el precio, hermano. Jacob tuvo que emprender ese viaje. Jacob tuvo que ir por ese camino desconocido. Bendito sea el nombre del Señor. Jacob tuvo que pagar el precio. Jacob tuvo que luchó hasta con un ángel. Bendito sea el nombre de Dios. Peleó, hermano. El hombre era muy aguerrido. Le digo que era muy habilidoso. Luchó contra un ángel, peleó contra él, y a pesar de que el ángel golpeó su lado allí, de su costado, bendito sea el nombre, y le desmontó el muslo allí, no lo soltó. Muchas veces soltamos la bendición, soltamos allí esa carrera, así simplemente porque el hermanito en la iglesia no me dio la mano. No, ya no voy más a esa iglesia no tiene amor. Cuando fui y le extendí la mano a aquel hermanito, me la dejó, hermano, no me la dejó allí guindado, hermano. No me dio la mano, así que no hay amor allí. Tan fácil, ¿verdad? Le cedemos nosotros el espacio allí al propio enemigo, hermano. ¿Sabe lo que cuesta que nosotros vayamos a una iglesia? ¿Sabe lo que le cuesta al Señor nosotros convencernos de que nosotros tenemos que estar siempre a su lado, bajo la cobertura de Dios? Para que nosotros soltemos las riendas así de sencillo, así de fácil, hermano, y decidamos no continuar en los caminos del Señor simplemente porque el hermano no nos tendió la mano, no nos saludó. Bendito sea el nombre del Señor. Y el hermano medio cegato que ni nos vio. Bendito sea el nosotros. Aquí el hermano no tiene amor. No, es que medio cegato, le preguntaste eso. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Debemos permanecer
y esperar en Dios. Mantener esa esperanza, mantener esa confianza de que lo que Dios ha dicho que hará, lo hará, hermano. Lo hará. A su debido tiempo, a su debido momento, lo va a hacer. Dios no miente. Él no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Si Dios te prometió, Él te cumplirá. Solamente espera el tiempo. Porque Dios no llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Él llegará en el preciso momento que realmente tú y yo necesitamos esa gran y poderosa bendición que Él nos ha prometido. Solo que muchas veces nosotros creemos que estamos preparados para recibir esa gran bendición, pero resulta ser que no es así. De repente nos falta quizás, como digo yo acá, cocinarnos bien a un ladito, ¿verdad? Aquí las hermanas que cocinan deben saber cómo que cuando comienzas a fritar allí un pollo, ¿verdad? Quizás a veces queda un ladito allí crudo y debes de montarlo con un cubierto y colocarlo allí para que con tal de que ese ladito se cocine bien. Así muchas veces el Señor nos evalúa a cada uno de nosotros allí y comienza con ese lente de Él, ese lente de Dios, a evaluar, a ver cuáles son los detallitos que tenemos todavía nosotros por allí. Nosotros creemos que estamos reácidos, creemos que estamos completos, hermano. Wow, hermano, yo tengo unos estudios teológicos muy profundos, Señor, ya yo estoy completo. No, resulta ser que no es así. Resulta ser que traemos desde un inicio, desde las costumbres mundanas, traemos muchos lazos, muchas cadenas rodando y nosotros no nos damos cuenta. No escuchamos el ruido, pero el Señor sí las ve. Y el Señor tiene que romper con eso. Él quiere romper con eso. Y nosotros no nos damos cuenta. Y es que ahí es cuando el Señor te llama y te dice, tienes esto dentro de ti que debes de romper con esta maldición, que debes romper con este pecado, que debes arrepentirte, que debes ir y pedir perdón. Y el Señor te da la instrucción de lo que debes hacer. Y tú tienes que obedecer, cueste lo que te cueste. A Abraham le costó su hijo. Él iba con ese pensamiento, era mi hijo, es mi hijo a quien voy a sacrificar. Pero ya el Señor le tenía una respuesta a Abraham. Y Abraham mantuvo la fe. Recordemos la palabra cuando Abraham iba a subir, iba con unos siervos y le dijo, espéranos aquí, nosotros vamos y venimos. No dijo nosotros vamos y yo vengo, no. Él dijo, nosotros vamos y venimos. Desde allí, desde ese punto, ya me demuestra, bendito sea el nombre del Señor, ya me demuestra allí que él tenía fe, tenía esperanza de que Dios iba a proveer allá arriba para el sacrificio y no iba a permitir que tocase a su hijo. Pero él iba dispuesto a ofrecerle el sacrificio a su hijo, al Señor en obediencia. Pero Dios ya Dios tenía un as bajo la manga. Y así también lo tiene con cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. También tenemos con cada uno de nosotros. Debemos de ser fieles, debemos ser agradecidos, debemos de mantenernos allí, a pesar de que veamos tantas dificultades, tantos problemas. Y como yo siempre lo digo, ¿pecaste? ¿Fallaste? Pero te mantienes vivo, te mantienes viva. Hay esperanza, hermano. Hay esperanza, hermana. Porque desde ese punto del pecado, desde ese punto del error, muchos hermanos, muchos ya dejan de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del enemigo. Y ahí es donde él se aprovecha. Pecaste, fallaste. Ya tú no tienes fe, no tienes esperanza, ya no tienes opción, ya me perteneces, ya te hundes, ya te pierdes en el infierno. Y no es así. No es así. No es así.
David también pecó. Por eso le digo que la palabra del Señor nos deja a nosotros gran cantidad de ejemplos de estos hombres, de la cual fallaron, pero se mantuvieron confiando, se mantuvieron con la esperanza de que Dios le perdonaría, hermano. Allí se mantuvieron. ¿Y cuáles fueron los resultados? Aunque por medio del pecado, hermano, bendito sea el nombre del Señor, siempre vienen las secuencias, las secuelas, ¿verdad? Pero Dios le perdonó. Dios le perdonó, así como te puede perdonar a ti, así como me puede perdonar a mí, si nos mantenemos confiando en Él, si nos mantenemos siendo fieles a Él y siendo agradecidos. Debemos agradecerle a Dios que nos tiene con vida. Señor, te doy gracias, que aquí estoy. Te pido que me perdones, Señor, por haberte ofendido. Perdóname por haberte fallado, Señor. Dame la fuerza para continuar adelante, para buscarte. Dame la fuerza para no fallarte más. Y nosotros le pedimos al Señor eso, para continuar adelante. Y seguimos adelante, aferrado allí a la bendición, como Jacob estaba aferrado allí al pie de su hermano Esaú desde un principio, ¿no? Y allí, hermano, aferrado a ese ángel, a pesar de que le desmontó allí la cadera, aferrado, ¿no? Ay, mi bendición, si la luché desde que antes de nacer, estaba luchando mi bendición allí, y ahora te tengo aquí, te voy a soltar, no, suéltame, no, te voy a soltar, bendíceme. Y obtuvo la bendición, hermano, un hombre, y eso es lo que tenemos que aprender. A pesar de todo, dificultades, pruebas, luchas, aferrémonos allí hasta obtener esa gran bendición. La palabra de Dios dice que el cojo no se salga del camino. El cojo, hermano. ¿Y quién es el cojo? ¿Quién es el cojo? El cojo es esa persona que siempre anda fallando. Ay, Señor, volví a pecar. Ay, Señor, volví a fallar. Ay, Señor, ese es el cojo, hermano. Todavía no está firme en el Señor. Siempre anda fallando. Ay, yo no voy más para esa iglesia. Este hermano me vio mal. Y resulta que el hermano es visco. ¿Cómo te va a ver bien, hermano? Si mete los ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y así sucesivamente, hermano. Gloria a Dios. Y entonces anda siempre, no sé. Pero hay gente que parece que cuando va a la iglesia, lo que está es evaluando el personal, hermano. Desde que entra hasta allá, comienza es más bien a evaluar las caras de las personas, como si van a la iglesia, ustedes van a buscar la palabra del Señor. La iglesia es un taller donde van los pecadores a moldearse, a arreglarse, bendito Señor. La tonería y pintura con todos nosotros, hermano. Allá donde vamos, donde el Señor comienza allí a hacer de esa transformación al taller del maestro, a donde el Señor comienza a orar en cada uno de nosotros. Esa es la iglesia. Allí es donde van todos los pecadores, benditos, a ser reparados por el poder del Señor. Y entonces allí tenemos que nosotros es más bien ir buscando del favor del Señor. Vaya a buscar de Dios, vaya agradecido, vaya buscando ese consejo a tiempo, ese consejo oportuno que necesitamos cada uno de nosotros para continuar nuestro día a día. Bendito sea el nombre del Señor. Uno de los personajes que fueron llamados para cumplir su sueño de un pueblo fue Abraham, que él obedeció a Dios, sacrificó su tierra, su parentela, sus hijos, y fue padre de multitudes. Abraham dejó su tierra, su parentela, su familia. ¿Cuántos hermanos y hermanas han tenido que soltar su casa, su familia, por emprender, ¿verdad?, ese largo caminar? ¿Creen que no sufren? Claro que sufren, recordando a su papá, a su mamá, a sus hermanos que tuvieron que dejar, pero propósito del Señor. Dios tiene propósito con cada uno. Quizás si esos hermanos, esas hermanas se hubiesen mantenido allí en su casa de su papá, su mamá, estuviesen quizás presos, muertos, sedientos, hambrientos.
Pero desde aquel lugar donde se encuentra hoy en día, pueden favorecer a sus padres, a sus hermanos, ayudarlos, bendecirlos, ¿verdad? Y ellos están allí, aunque sufriendo por lo lejos que encuentran a sus familiares. Pero son propósitos, hermano. Son propósitos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios cumplió el propósito en José. Aunque fue vendido, fue acusado, hermano. Porque recordemos que este hombre, la esposa de Potifar, lo acusó de que él quería violarlo. Resulta que esa mujer le había metido el ojo a José, hermano. Quería violar a José, bendito sea el nombre del Señor. Entonces José no, se mantuvo fiel a Dios. No, yo no puedo respetarte a ti. Tú eres la esposa de mi amo, que le ha brindado toda confianza. Porque resulta que aunque José fue vendido como esclavo allá en Egipto, Potifar lo arropó y lo puso allí como jefe en su casa. Bendito sea el nombre del Señor, pero la mujer quiso abusar de José. Y este hombre no quiso, se mantuvo fiel allí a su Dios, se mantuvo fiel allí a su amo. Y esta mujer, porque no pudo lograr su objetivo, quiso que Potifar asesinara a José, porque ese era el castigo que iba a recibir José, la muerte. Pero Potifar pudo, en el tiempo que estuvo José sirviendo, Potifar pudo comprender, pudo entender de que no era así. Aunque no pudo echar la palabra de su esposa por tierra, lo que hizo fue encarcelarlo, bendito sea el nombre del Señor. Y aún así, José se mantuvo siendo fiel al Señor, a Dios, y no pecó, hermano. Y llegó a ser ese príncipe allá en Egipto, el segundo después del faraón. Y allí usted lea la historia de José. Bendito sea el nombre del Señor. Otro fue Esther. Bendito sea el nombre del Señor. Qué historia tan hermosa, ¿verdad? La reina. Dios la hizo reina. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque ella se arriesgó. Bendito sea el nombre del Señor. Tuvo un riesgo grandísimo allí a perecer, y Dios la libró a su pueblo por medio de ella, por mano de ella. Bendito sea el nombre del Señor. David también luchó contra Goliat y Dios le dio la victoria. Este niño con ese corazón de Dios, con esa fuerza, fortaleza, salió viendo que este filisteo se burlaba de su pueblo, de su tierra, la tierra de Dios. Israel que tenía la promesa de Dios, Israel que donde pasaba Israel los pueblos temían, los pueblos le tenían miedo al saber solo que cómo Dios te pudo defender a su tierra. Viendo David que este hombre hablaba allí vulgaridades contra Dios y contra su pueblo, y este hombre siendo ungido por medio de este profeta por parte del Señor, fue y se enfrentó siendo niño este gran gigante y lo venció. Dios le dio la victoria. Y con esto concluyo, hermanos, hermanas, bendito sea el nombre del Señor. Lo más hermoso de Abraham y su nieto José es que Dios estaba con ellos porque le creyeron a Dios. Y el Señor cumplió su propósito en ellos. Vieron cómo su sueño se hizo realidad. Nosotros también lo veremos con el favor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Seguiremos viendo si creemos y le somos fiel a nuestro Señor. Permita a Dios que nosotros podamos recapacitar quizás de los pasos malos o los pensamientos negativos que se nos han venido acá, y podamos nosotros centrarnos en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y serle fiel. El cojo no se salga del camino hasta que sea restaurado. Y recuerde que dice la palabra que Dios no apagará el pabilo que humeare.
así esté hasta el último aliento allí dando, como dicen por allí, patadas de ahogado, mantenga allí la esperanza, porque si hay vida, hay esperanza. Así que bueno, les dejo con este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Mantengamos esa confianza, esa esperanza en nuestro Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es grande. Él nos ama. Bendito sea el nombre del Señor. Grande es nuestro Señor. Aleluya. Santo eres, Señor.